Soy María José Bruña Oragado, para aquellos que no me conozcáis, profesora de literatura hispanoamericana y estudios de género. Mi centro, mi área de investigación principal es el Cono Sur, pero soy también la coordinadora de las actividades literarias venezolanas que llevan haciéndose unos años en colaboración con la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Hubo una cátedra Ramos Sucre que tuvo enorme prestigio de literatura venezolana en esta universidad, y esta cátedra duró 30 años, nada menos. Hace 3 años, yo creo. ¿Tú estabas, Daniela? ¿O dos fue? Hace dos hubo un encuentro muy importante de traductores, editores, escritores e investigadores sobre literatura venezolana para celebrar el paso por esta universidad de un montón, ahora estábamos recordando, de escritores, investigadores, especialistas en cuento, poetas, en fin. Y creadores. Creadores también. El premio de Rafael Cadenas, por ejemplo, en los últimos años, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, fue también significativo, ¿no? Porque es un premio que concede la Universidad de Salamanca con patrimonio nacional. Y hoy tenemos la suerte de contar, hoy y toda la semana, con Carlos Sandoval, un crítico literario de referencia, especialmente en prosa, narrativa y cuento venezolano. Os lo presento brevemente. Es, como decía, crítico literario, licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela, Magister Scientiarum, que me encanta el título que dais, Sí. maestro científico, ¿no? En sentido amplio, me imagino, en literatura venezolana por la Universidad Central de Venezuela, profesor también allí, docente investigador, como ha comentado, también en la Universidad Católica Andrés Bello, que tenemos al otro lado, a sus profesores, investigadores y alumnos. Fue profesor invitado en universidades como la de Salamanca o la de Nápoles y en varias universidades venezolanas, y entre sus publicaciones destacan Cuentos imprescindibles del siglo XX en América Latina, un libro precioso que se puede conseguir en España, que es Teresa de la Parra, Textos recuperados. De hecho, está editado por el Cervantes, Sí, sí, ¿verdad? sí. Teresa de la Parra es una de las grandes narradoras del siglo XX. Se celebraron 100 años de su novela emblemática Ifigenia el año pasado. Y este es un libro, un volumen fundamental, con textos también periféricos menos conocidos de la autora. Tiene también la compilación Cuentos Fantásticos del 50 al 30, Costumbrismo venezolano, antología particular, El rastro de Lovecraft, Cuentos misteriosos y fantásticos, o Propuesta para un canon del cuento venezolano del siglo XX. O sea que es un gran especialista en cuento, en relato, que es una tradición enormemente fructífera y prolífica en la cultura y en la literatura venezolana. Así que, bueno, creo que es un privilegio contar con él toda esta semana en este curso que irá de 4 a 6 hora española y que será retransmitido para la Universidad Católica Andrés Bello también, a la que agradecemos su colaboración y su implicación y dedicación a la literatura venezolana, que con tanto esmero y cuidado también queremos atender desde aquí, desde Salamanca. Bueno, la semana concluirá con una mesa redonda sobre literatura venezolana que se llama Pasado, Presente y Futuro, en la que Carlos Sandoval estará acompañado también por Juan Carlos Méndez Guédez, doctor por esta universidad, gestor cultural en el Instituto Cervantes de Madrid y también autor, narrador venezolano, y por Rodrigo Blanco Calderón, narrador. Tiene novelas y tiene también cuentos. Lo último lo publicó en Páginas de Espuma. Si Sí, no- Venecos. Eso es, Venecos. Estaba tratando de recordar el título, pero era fácil en realidad. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Te doy la palabra Sí, para que aprovechemos al máximo. Luego, para cuestiones pues de certificados, etcétera, me podéis escribir al correo electrónico mjbruna@usal.es, ¿vale? Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por venir. En principio, debo agradecer no solamente a la Universidad de Salamanca, sino a la Universidad Católica Andrés Bello, que es la institución que me permitió estar esta tarde y toda la semana con ustedes. Yo voy a hablar de narrativa venezolana básicamente actual, pero como evidentemente nuestra narrativa, la literatura venezolana se despliega en varias modalidades, pero yo me he dedicado muchos años al estudio de la narrativa. Decía que, aunque voy a hablar de literatura, de narrativa venezolana actual, voy a hacer las dos primeras sesiones, porque eso lo convinimos con la cátedra.
una panorámica. No con el sentido de positivista, de pensar que lo que empezó en el siglo XIX se fue desarrollando, creciendo y ahora es una cosa esplendorosa, no, sino para ir mostrando cuáles son los temas, las estructuras, los motivos, las obsesiones de la narrativa venezolana vista históricamente o, para decirlo de manera académica, de forma diacrónica, ¿no? Las dos primeras sesiones, entonces, me voy a dedicar a esa panorámica, pero este curso lo he titulado Una narrativa del aire. ¿Y por qué lo he titulado Una narrativa del aire? Bueno, en principio recordando un libro del ensayista mexicano Rafael Rojas que se llama Las Repúblicas del Aire, y que él recoge además una frase dicha por Simón Bolívar en el Manifiesto de Cartagena de 1812, donde Bolívar hablaba de unas repúblicas que no existían. Bueno, Rafael Rojas toma esa imagen y habla de cómo han sido las revoluciones en el siglo, cómo fueron las revoluciones en el siglo XIX en América Latina y en qué se convirtieron, utopía, desencanto, qué sé yo. Yo tomo la imagen de una narrativa del aire porque siento, sobre la base de mis investigaciones, que lo que está ocurriendo hoy en la narrativa venezolana tiene también algo de utópico, de vacío y de problemático. Allí llegaremos a partir del miércoles. Esto me va a permitir, ¿verdad?, mostrar una serie de problemas críticos que entiendo como hipótesis de lectura. Aunque evidentemente la crítica literaria siempre hace valoraciones, yo lo que siempre postulo son hipótesis de lectura sobre la base de un instrumental teórico que escojo para demostrar esa hipótesis de lectura, a ver si voy por un camino que yo considere correcto. Eso no quiere decir que lo que yo diga es una verdad absoluta, para nada. Así no funciona la crítica, lo saben, pero sí es importante siempre, sobre todo en el caso de la literatura venezolana en general, es importante siempre señalar cuáles son los parámetros que a uno le sirven para evaluar un periodo, un conjunto de obras o una obra particular de un autor, porque eso no se suele hacer. De hecho, uno de los grandes problemas que arrastramos en el estudio de la literatura venezolana en general es que la crítica literaria no ha acompañado suficientemente las producciones. Ha habido críticos desde el 19 para acá. Hablo del 19 porque antes del 19, claro, Venezuela no era todavía una república, pero ya diré cuando esté hablando de la parte histórica de algunos gérmenes narrativos. Decía que la crítica no ha sabido acompañar a veces periodos, autores, producciones de nuestra literatura. ¿Esto por qué? Bueno, porque la crítica es una disciplina. Ojo, yo entiendo la crítica como una disciplina de análisis, no como un género literario. Sé que esto trae a veces algunas consecuencias de parte de algunos colegas que creen que sí, que la crítica tiene un componente creativo, pero para mí no, para mí la crítica es una disciplina que se ocupa de la literatura y que depende de ella, es verdad, pero sin literatura no habría crítica. Pero lo contrario también suele pasar. Sin crítica quizá no sabríamos cuál es el canon de una literatura particular. Entonces la crítica ha existido, pero no ha sabido acompañar a veces a nuestra literatura. Y en el caso de la narrativa, nos encontramos con casos muy curiosos, como por ejemplo el hecho de que durante muchos años se pensaba que en Venezuela no había narrativa de ciencia ficción, por citar un caso, o que no había suficiente narrativa erótica y que eso era un conjunto narrativo o una modalidad o un registro que surgió muy, muy, muy posteriormente, hacia finales casi del siglo XX. Pues resulta que sí, lo que ocurre, insisto, es que no ha habido el acompañamiento crítico. Y aquí suelto una expresión que podría ser polémica. Lo que pasa es que a veces los propios críticos tienen una doble condición de creadores y críticos, en el caso venezolano, en el caso latinoamericano ocurre también mucho eso. Entonces, cuando tú tienes la doble condición de creador y crítico, eso a veces perturba, por un lado, el crítico no le puede dedicar completamente su tiempo a la crítica porque también tiene que escribir novelas, cuentos, minicuentos, qué sé yo, es más, ensayos. Y por otro lado,
cuando el crítico evalúa, y hay muchos casos, algún día podemos hablar de eso, hay muchos casos de críticos literarios venezolanos que pertenecen a un periodo particular y cuando van a examinar ese periodo particular, por supuesto que su talante crítico patina un poco, es decir, trastabilla, por decir lo menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Bueno, voy a proponer algunas hipótesis de lectura sobre la literatura venezolana actual que hay que reconocerlo, ha adquirido en los últimos años cierta resonancia en virtud, lamentablemente, de las difíciles condiciones socioeconómicas y culturales que está atravesando el país, por lo menos desde hace un cuarto de siglo. Entonces, bien, tratándose de situaciones de hipótesis de lectura, tratándose de ver qué es eso de la narrativa venezolana, sobre todo que se conoce poco y a veces mal fuera del país, porque también durante mucho tiempo la narrativa venezolana, la poesía ha tenido mayor repercusión, el ensayo venezolano tuvo mucha repercusión hacia fines del siglo XIX, principios del XX, hasta la mitad del XX, y la narrativa tuvo su momento de esplendor. Y por allí pasaremos al final de esta primera sesión, tuvo su esplendor con Rómulo Gallegos, sí, y con Teresa de la Parra y antes con Manuel Díaz Rodríguez. Pero después de los años 60 ha habido como ciertos momentos fulgurantes, pero un poco atenuados. Luego, con la situación, repito, social que estamos viviendo, evidentemente nos hemos puesto de moda, digo, la narrativa. En este sentido, tengo que, como decía, que señalar cuáles son las nociones que yo manejo para mis hipótesis de lectura. En principio, yo respeto a aquellos autores y aquellos críticos y aquellos investigadores que entienden que la literatura es un conjunto rico de hibridación. Sí, eso está bien, pero hay un anhelo en el lector y cuando tú vas a leer una novela, tú esperas que se te venda una novela, primer punto. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo por novela? Por ejemplo, bueno, un género literario que tiene unas particularidades donde el lenguaje es muy importante, donde la construcción del personaje es muy importante, donde el tema también ocupa un lugar destacado, pero no puede ser solo el tema lo medular, que es lo que viene ocurriendo en buena parte de la narrativa venezolana actual, que el tema se devora todo. Y no importa. No importa cómo se produzca el material, sino que hay que decir cosas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Mi noción de la novela y del cuento es una noción muy estética en el sentido de que yo considero que un narrador, por sobre todo, incluso cuando está tratando problemas que lo afectan particularmente desde el punto de vista social, desde el punto de vista incluso humano, tiene que entender que lo que está haciendo, como muchos, ya veremos, está haciendo, o al menos está tratando de construir una obra de arte. Aunque después la historia diga que no es una obra de arte o que no funciona. Pero yo parto de esa base. Partiendo de esa base, entonces, yo aquí voy a señalar algunos problemas que veo en alguna narrativa venezolana que se ha publicado en los últimos años. Pero repito, eso será ya a partir del miércoles. Como entonces me han pedido que haga digamos que para entroncar esa narrativa actual, que es la del siglo XXI, yo voy a hablar es del siglo XXI, pero para llegar al siglo XXI, evidentemente, Venezuela ha producido más de un siglo de narrativa. Entonces, las dos primeras sesiones me voy a dedicar a eso, a hacer una panorámica de cómo ha sido la narrativa venezolana desde el punto de vista histórico. No hay, en Venezuela, no hay, hay historias parciales, pero no hay todavía una historia de conjunto que valore no solo la narrativa, sino toda la literatura venezolana. Ha habido intentos interesantes, pero hasta ahora, pues, no tenemos un conjunto, un corpus importante que historiográficamente nos permita saber, digamos, globalmente y en un solo estudio colectivo, porque eso no lo puede hacer una sola persona, todavía no tenemos eso. Sí hay, insisto, trabajos parciales y en el caso de la narrativa, mucho más. ¿Por qué? Porque la narrativa, lo sabemos, desde finales del siglo XIX,
se convirtió, sobre todo la novela, en el género socialmente más aceptado porque se supone que la novela y el cuento son los géneros que sirven para vehicular ciertos problemas de carácter contextual. Y ahí entro en otra definición. Ya dije que lo estético es lo que prima. Lo otro es que la literatura es una actividad social y el lenguaje es una actividad que depende justamente de esa condición. Como la literatura es un trabajo social, yo sí creo que el contexto de producción impacta las obras que se producen. No es casual que, para citar a un viejo marxista, no es casual que Lukács, cuando escribe, publica en el año 1920, su teoría de la novela, le dé mucho énfasis a esto. ¿Por qué? Porque descubrió que, o se dio cuenta, que efectivamente cuando hay una situación crítica en algún momento de la historia del mundo occidental, que es la que conozco, no sé cómo será en otras culturas, cuando hay una situación difícil, la estructura de la obra o de las obras trata también de adaptarse a esa estructura. Y eso explicaría, según Lukács y otros que vinieron luego, eso explicaría, por ejemplo, la irrupción de Faulkner, la irrupción de Dos Pasos, Joyce, la incorporación de varias modalidades que ya hoy son de uso común, pero que en ese momento, en el año 22, por ejemplo, del siglo XX, eran importantes. Entonces, el contexto, en tanto entendido como un elemento que condiciona el lenguaje, que es un bien social y que nos permite comunicarnos, y también en la narrativa, que es un hecho estético, es un valor que en mis hipótesis de lectura juega también, un papel importante. Voy a comenzar entonces la parte histórica, y luego irán surgiendo algunas cosas teóricas en el camino. Hay que decir que evidentemente la historia de la narrativa venezolana comienza en el siglo XIX por varias razones. La primera razón es que Venezuela se establece como una república, pero es que también hay un factor mecánico operativo, y es que en Venezuela la imprenta llegó muy tarde, en 1808. En 1808 es cuando llega la imprenta al país. Y uno de los primeros libros que sale, bueno, se dice que Miranda llevaba una imprenta, se dice no, llevaba una imprenta en su expedición fracasada de 1806, pero esa imprenta, que era como una imprenta de caminos, parece que después la dejó en Trinidad y luego de Trinidad entró en Venezuela, y creo, si la memoria no me falla, que fue una de las piezas que utilizó un célebre impresor, Gallagher y Lam, que también produjo cosas tipográficas en Venezuela. La imprenta llega muy tarde, Venezuela se convierte en república en el siglo XIX, pero claro, evidentemente, cuando éramos españoles todavía hubo producción de cierta literatura, sobre todo poesía, que era el género rey en la época, ¿verdad? Y hay manifestaciones, se han estudiado manifestaciones muy prenarrativas en el sentido de un cuento o de una novela en algunos, por supuesto, cronistas de Indias, y en algunos padres, como el padre Navarrete, que en los últimos años ha adquirido mucha importancia en los estudios de la narrativa en Venezuela, porque en su Arca y Teatro Universal, así se llamaba el libro, él iba contando cosas. Él había nacido en un estado de Venezuela que aquí llamaríamos provincia, el estado de Yaracuy, y él iba contando como padre lo que veía, el paisaje, y en algunos de esos excursos él llega a utilizar, quizás sin darse cuenta, llega a contar cosas que él veía. Bueno, Balsa, que compuso una antología que se publicó originalmente en 1985 y se ha ido reeditando varias veces. José Balsa, cada vez que reedita o reeditaba, pues no sé si va a sacar otra reedición, él iba agregando, entonces agregando nuevos cuentos, y entonces en ese sentido era una nueva edición. Es decir, va por cinco, hasta donde recuerdo. La primera era el cuento venezolano, una antología que siento yo que era como un homenaje a una primera antología del cuento importante que se hizo en Venezuela en 1955, que la hizo otro escritor, Guillermo Meneses. Y entonces Balsa, creo yo que como homenaje, publica su antología en el 85, luego en una segunda edición
quita algunos textos por razones editoriales, pero en la tercera agrega más de lo que tenía la primera. Y en la cuarta agrega más. Y en la quinta se atreve a incorporar incluso textos que vienen del periodo precolombino, entresacado, por supuesto, de algunas tradiciones indígenas venezolanas. Un tarén, que es una forma oral que pues fue transcrita, él la incorpora allí y incorpora muchas cosas. Entonces podríamos decir que efectivamente había un germen, pero siendo, digamos, sistemáticos desde el punto de vista de los estudios literarios, realmente la narrativa venezolana comienza su andadura el 25 de julio de 1837. Esa es la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque en un periódico de la época, Fermín Toro, un célebre prócer civil de la República, publicó un primer cuento que hasta donde sabemos es el que inaugura todo el proceso. El cuento se llama La viuda de Corinto, un cuento evidentemente romántico, porque como casi todas las literaturas de América Latina, luego de su independencia, casi todas las literaturas, y Venezuela también, nacen dentro de la escuela romántica, dentro del romanticismo. Entonces, evidentemente, el cuento de Fermín Toro es un cuento romántico, un cuento donde aquí no importa si hago spoiler, porque creo que va a ser difícil encontrar el cuento acá. Puede que lo haya, porque hay muchas antologías que lo han recogido. Una chica se enamora de un chico, el chico es cristiano y ella musulmana. Problema, ¿no? Un problema. Siempre en el romanticismo, este es el esquema idílico sentimental de esa narrativa. Siempre hay un problema religioso o un problema económico. Ya verán que cuando mencioné a otro autor, Julio Calcaño, hay un problema económico que da paso a un tipo de cuento distinto que no era como este romántico sentimental. Entonces, en ese cuento, pues el amor se ve un poco impedido, casi no se tocaban, recuerden, no se podía tocar a la chica hasta llegar o al altar o no sé cómo se llama el otro rito. El hecho es que él, bueno, él viendo que no podía consumar su amor, él se cambia de religión. Pero claro, cuando él se cambia de religión, ya ella se ha suicidado. Ese es el cuento definido, ¿no? Un cuento totalmente romántico. Fermín Toro se va a convertir en el siglo XIX en un ensayista importante en Venezuela, en un prócer civil, nunca estuvo asociado con la milicia. Casi todos los escritores venezolanos del siglo XIX tenían un vínculo con el mundo militar. Bueno, Fermín Toro luego publica también la primera novela de la cual tenemos comprobada existencia, pero esta vez en el año 1842, una novela que se llama Los Mártires, pero que ni el cuento ni la novela están ambientados en Venezuela. El cuento está ambientado en una cosa por ahí oriental. Recuerden que el romanticismo tenía un ala orientalista y la novela está ambientada en Londres, en el contexto de la expansión de la revolución industrial en Londres, y entonces los protagonistas también se ven sometidos esta vez a presiones de carácter social, económico, y bueno, el idilio se ve también truncado porque los novios no pueden concretar su amor. Y además aparece un agiotista, bueno, más que agiotista, era como un hombre de mucho poder económico que se fija en la chica porque la chica evidentemente era bella, hermosísima, ¿no? Como todo romántico que se precie. Entonces él le pone el ojo a la chica, pero él lo que quería era, ya saben que quería, el rico, y él tiene que ir a Irlanda a trabajar, y bueno, en Irlanda, revolución industrial, estoy haciendo spoiler, lo lamento, una máquina lo mata, una máquina esa de la revolución industrial. Bueno, este es el inicio de la narrativa venezolana. Insisto, si saltamos, si obviamos la parte precolombina, la parte colonial incluso, la narrativa venezolana comienza siendo romántica, y en ese periodo romántico, ¿verdad? Se da no solamente la narrativa de Fermín Toro, que después terminó escribiendo básicamente ensayos, pero Toro está en el inicio del cuento y la novela. En el año 39 publicó otro cuento
El solitario de las catacumbas que ocurre en París. Un personaje que va visitando las catacumbas de París y el personaje va caminando y lleva un visitante y le va explicando al visitante qué había en cada nicho, como osarios de esas catacumbas. Y el cuento está muy inficionado, muy contaminado de socialismo utópico, porque Toro tenía como matriz ideológica de sus producciones, incluso de los ensayos, tenía el socialismo utópico como un ideal que tenía que ser instrumentado en Venezuela, cosa que no se logró, evidentemente. Luego, Toro, bueno, no solamente con Toro, Toro y Baral, que después terminó viviendo aquí y fue académico de la lengua, Baral también publicó cuentos de alto contenido romántico, como debía ser en la época. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que al mismo tiempo que estaban apareciendo estos cuentos, que son cuentos románticos. Cuidado, no confundir con el cuento moderno, que ese va a nacer ya en Venezuela, en América Latina, hacia fines del siglo XIX, en el contexto del modernismo, pero en el romanticismo norteamericano sí nació el cuento propiamente tal, ese cuento moderno que nosotros conocemos, que nació, por supuesto, con las teorizaciones básicamente y con la producción de Edgar Allan Poe. Pero en este momento del cual les hablo, es decir, 1837, 39, 40, en este momento y hasta más o menos 1870, 71, si tomamos como base la publicación del cuento del argentino Esteban Echeverría, El Matadero, que es un cuento romántico, y toda la crítica y la historia literaria de América Latina tiene al Matadero como uno de los cuentos románticos por antonomasia. Bueno, veremos que, aunque él lo escribió como en 1842, hay que decirlo, Echeverría, el argentino, pero lo publicó en 1871. eh, Ese cuento romántico era un cuento que en nada se parecía al cuento moderno que practicaba Edgar Allan Poe y que van a practicar los modernistas, porque el cuento romántico típicamente tenía, evidentemente, un rasgo ficcional, había una historia inventada, pero había también la necesidad, y era parte de su estructura, de hacer largas digresiones. Por ejemplo, ya que mencioné el solitario de las catacumbas, ahí el solitario de las catacumbas, el personaje va explicando las bondades de un sistema político como el socialismo utópico. Eso era típico. O en los cuentos de ya más entrado el siglo XIX de Julio Calcaño, otro venezolano, Calcaño que era un narrador romántico también, tiene cuentos excelentes. De hecho, Domingo Miliani, y yo suscribo esta opinión, Domingo Miliani dice que quizá el primer cuentista venezolano que tuvo la conciencia de hacer un cuento fue Julio Calcaño, que llegó a ser secretario perpetuo de la Academia de la Lengua cuando la fundan en Venezuela y trabajaba mucho el lenguaje. Bueno, Calcaño escribía cuentos románticos. Muy ágiles, muy vinculados incluso con elementos históricos europeos, pero siempre había una digresión, unas parrafadas que se transformaban casi que en un pequeño ensayo para explicar la posición ideológica del personaje o del propio autor. Eso ocurría en ese tipo de cuentos. Una cosa, Carlos, ¿hasta qué punto el naturalismo empapa? Porque el naturalismo está muy presente en el Matadero de Echeverría. ¿Hasta qué Eso punto? llega más adelante en el tiempo. Ahí ya vamos a llegar. Porque en Venezuela todo esto ocurre como simultáneamente la llegada del modernismo, del naturalismo, del realismo. Ya en Venezuela había en 1888, para citar un caso, ya había realismo en una novela que ocurre en Madrid, por cierto, escrita por el historiador, se hizo muy famoso como historiador, José Gil Fortul. La novela se llama Julián. En Julián ya hay realismo y naturalismo, pero también hay eso que luego los modernistas iban a llamar la novela del artista, siguiendo un modelo que había nacido en Francia. Pero ya llegaremos ahí. Entonces, fíjense, el cuento romántico no se parece en nada al cuento moderno, digamos. Por eso, muchas antologías de América Latina y Venezuela también repite el mismo gesto. Por eso, muchas antologías dice antología del cuento moderno venezolano, como la que hizo, por ejemplo, en el año 1940, Uslar Pietri junto con Julián Padrón. El moderno se refiere a eso, al cuento distinto al romántico. Pero sigamos la historia. ¿Qué ocurre? Bueno,
ese cuento romántico surge en el mismo momento cuando se está produciendo en Venezuela y en América Latina, y ya había ocurrido también en España, el desarrollo, el auge del costumbrismo. El costumbrismo, que había nacido en Inglaterra, impregnó las publicaciones periódicas de Francia y de España emigró a América Latina, y el costumbrismo fue la base para escribir un tipo de estructura narrativa que permitía hacer denuncias, hacer la construcción de personajes de tono irónico, pero no es, cuidado, no es ficción. Sé que hay definiciones que dicen cuento costumbrista, pero ojo, el costumbrismo se lee de otra manera, no se lee como un cuento. Cuando tú lees un texto costumbrista, pongamos 1839, Contratiempos de un viajero, un cuento de Juan Manuel Cajigal, un matemático venezolano que escribió cuentos costumbristas o costumbrismo. Bueno, el relato comienza con el personaje subiendo por el camino de los españoles, era un camino de recuas, de mulas, desde La Guaira hasta Caracas, y él va contando todo lo que le acontece en el camino, y cuando tú estás leyendo eso, tú dices, claro, así era la Caracas de ese momento, 1800, si el cuento apareció en el 39, a lo mejor era una escena del 38 o del propio 39 o del 37, pero por allí. Incluso cuando ya llega a Caracas, entran en la ciudad y ven en el lado derecho, creo, una iglesia derruida. Y el viajero que viene y le pregunta, ¿y eso? No, esas son las ruinas del terremoto de 1812. O sea, que ocurrió y todavía no han reconstruido, y él sigue caminando, llega un martes de carnaval y se acostumbraba en la época, yo llegué a verlo eso de niño, le lanzan un huevo y le pegan el huevo en el ojo, y entonces él cree que perdió el ojo. Claro, el lector, es muy chistoso el cuento, sin duda, el relato, pero el lector está leyendo eso como una demostración palmaria de una situación social típica. ¿Lo ven? Entonces, claro, en el caso del costumbrismo se habla, y los manuales hablan de cuento costumbrista, artículo costumbrista, cuadro costumbrista, y hay diferencias de matices. Un cuadro era más bien como una suerte de foto de un tipo popular. Un artículo costumbrista tenía discurso narrativo, porque esa es la cuestión que a veces nos hace dudar. El artículo costumbrista tenía discurso narrativo, pero era más de tono ensayístico, explicando una situación particular. Por ejemplo, hay un texto que se llama Los muchachos a la moda, venezolano. Todo lo que cito es venezolano porque estamos en una cátedra en este momento de Venezuela. Los muchachos a la moda, creo que es de Francisco de Sales Pérez. Él cuenta cómo la gente habla de la moda, cómo se visten, y empieza a desarrollar allí una explicación. Y en el cuento costumbrista se supone que hay un poco de ficción, se supone que hay un poco de ficción, pero igual el lector lo lee como un hecho real, como un hecho que ocurrió. Pero ¿por qué es importante el costumbrismo? Porque el costumbrismo sirvió, y esto lo dicen casi todos los tratadistas, no solamente venezolanos, sino latinoamericanos, sirvió como para echar las bases de lo que luego, andando el tiempo, se convertiría en una narrativa nacional. Algunos dicen que no directamente, otros que sí, pero el hecho es que tuvo su importancia, y en el caso de Venezuela tuvo un largo periodo de vida. Ya desde los años 1825, 28 ya había textos costumbristas en la prensa. A mí me tocó, cuando era estudiante de literatura, de los trabajos que tuve en la universidad, tenía una bolsa de trabajo, no sé cómo la llaman aquí, una subvención que me pagaban como una beca, y yo tenía que hacer un trabajo en el Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central. Y yo iba a la hemeroteca a fichar periódicos del siglo XIX para buscar rastros de literatura, poemas, lo que fuese. Y yo recuerdo que fiché muchísimos textos costumbristas, pero muchísimos, sobre todo porque en el siglo XIX, ya después de que se establece la imprenta en Venezuela, es verdad, hubo periódicos muy efímeros. Algunos duraban un día, pero otros
hubo otros que tuvieron una larga vida, como La Opinión Nacional, por ejemplo. Dígame. ¿Por qué pasaba eso? Y que había periódicos que duraban un día y otro. Ah, porque por razones políticas, por razones después que se produce la separación de España definitiva, hay muchas montoneras que eran guerras entre caudillos. Entonces la situación del país era muy difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y los periódicos funcionaban no como ahora. Bueno, ya como ahora no, porque ahora toda la prensa está en las redes sociales. No funcionaban como un noticioso o un noticiero, ¿no? Funcionaban, eran como periódicos que se utilizaban para transmitir ideas políticas, como pasquines a veces. Entonces, a veces duraban un día porque o se acababa la plata o bueno, lo que decía el periódico era de tal envergadura política peligrosa que, bueno, hacían preso a los promotores del periódico y desaparecía. O porque, bueno, porque se acabó la plata, qué sé yo. Pero hubo otros que sí, por ejemplo, hubo un periódico que se llamaba La Opinión Nacional, pero que era mantenido por el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Ese sí duró un montón de años. Pero hubo muchos periódicos. Entonces, cuando tú revisas esa prensa, te das cuenta de que hay mucho costumbrismo. Entonces, el costumbrismo en Venezuela, por lo menos hasta el año 1938, se estuvo produciendo de manera, digamos, más o menos natural, porque en el 38 muere un costumbrista muy connotado que fue don Tulio Febres Cordero, que había nacido en Mérida y escribía textos costumbristas, y también escribía cuentos, y también escribía novelas. El hecho es que el costumbrismo es una manifestación importante en este periodo del desarrollo de la narrativa. ¿Por qué? Porque tenía discurso narrativo y creó tipos populares. El que encendía las lámparas en la calle en la noche, el que llevaba el agua de una casa a otra, el panadero, pero también estaba el pelmazo, el lechuguino, que se apostaba en las ventanas de la fiesta a mirar y a ver qué sacaba de la fiesta. Había de todo. Entonces, claro, eso permitió luego ser, quizá ser una manera de ejercitarse luego para la construcción de personajes y atmósferas, qué sé yo. Pero simultáneamente también había otras dos manifestaciones que se mezclaron hasta la llegada del cuento moderno. Es decir, fíjense, tenemos el cuento romántico, tenemos el costumbrismo dividido a su vez en varias materializaciones, el artículo, el cuadro y el propio cuento. Y luego tenemos las tradiciones que las creó Ricardo Palma en Perú y que consistían en relatar en discurso narrativo hechos de la época de la colonia. Todo lo que él cuenta de la colonia y uno lo lee como un hecho que ocurrió en la colonia, pero discurso narrativo, pero tú no lo lees como una ficción. Y luego las leyendas, que las leyendas también usan discurso narrativo, pero se circunscriben básicamente a hechos del periodo precolombino, o sea, de la época antes de la llegada de los españoles a América, leyendas indígenas, pero claro, siempre tamizadas por quien domestica o somete a los indios y por supuesto tamizada en el lenguaje, en el idioma español. Todo esto al principio de esta narrativa, pero luego ya propiamente tal se desarrolla una narrativa ya con la entrada de la novelística, porque luego de la publicación que apareció primero en prensa de Los Mártires de Fermín Toro, bueno, empezó el camino también de la novela y muchos se embarcaron, en buen sentido, en la escritura de novela, siguiendo los preceptos, por un lado, de lo que leían de Europa, porque aunque no lo crean, había bastante sintonía entre lo que se hacía en Europa y lo que llegaba a América Latina. Recuerdo incluso que había un periódico de 1837 llamado El Nacional, no es el Nacional que existe hoy día, hay un periódico llamado El Nacional en Venezuela. Este era un periódico del siglo XIX que cuando se publicó en París Inés de las Sierras, que es un cuento, que es un relato fantástico francés que está dentro del canon de la literatura fantástica francesa, se publicó en el año 37. Ya en el año 38 yo lo fiché
no me lo contaron, yo lo fiché en la Hemeroteca Nacional de Venezuela, es decir, ya traducido, evidentemente, porque se traducía mucho y esas traducciones también fueron creando como el fermento para la realización de cuentos. En Venezuela hubo un escritor que después terminó muriendo en Perú, Juan Vicente Camacho, que llegó a traducir directamente del inglés los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Y luego, cuando se fue a Lima, fundó un periódico junto con otro venezolano, El Heraldo de Lima, y allí tradujo luego la versión de Baudelaire, del francés, de los mismos cuentos. Entonces, se conocía, pues había como una interacción, un trasiego de información narrativa en este tiempo. Empieza la novela y entonces los novelistas románticos, que fueron varios, en Venezuela fueron desdeñados durante mucho tiempo porque con la discusión de la novela nacional se desdeñó todo lo que había ocurrido en el romanticismo, porque había que establecer las bases de una narrativa patria. Bueno, los novelistas románticos produjeron, sobre todo Julio Calcaño, que es uno de los más importantes, novelas románticas que tenían a veces basamento histórico. Es verdad, casi ninguna de esas novelas ocurría en Venezuela, que era lo que le criticaban los críticos nacionalistas a ese tipo de narrativa y por eso la desdeñaban. Al punto de que Uslar Pietri, cuando Uslar publica su libro en el año 48, Letras y Hombres de Venezuela, llega a decir del romanticismo, lo recuerdo, llega a decir que el romanticismo venezolano no es más que hojarasca rumorosa y muerta, porque evidentemente ahí no aparecía el país, tampoco va a aparecer mucho en el modernismo, pero la novela romántica venezolana existió. Calcaño publicó, por ejemplo, El Rey de Tebas. Calcaño publicó Blanca de Torrestela, claro, Blanca de Torrestela, y muchos cuentos románticos que tenían o bien la estructura idílico-sentimental, como La Viuda de Corinto, o una manifestación de la época importante que surge allí, en esa época, el cuento fantástico. Ya él publicaba cuentos fantásticos, claro, románticos. Tiene un cuento que se llama El sello maldito, cuento original, que es de un hombre que desdeña a una mujer porque él se enamora de ella. Y él era, perdón porque estos spoilers, si no los escuchan aquí, muy difícilmente van a conseguir los cuentos. Él se enamora de una chica, pero él era pobre. Y entonces va a pedir la mano de la chica a el padre, y el padre era judío. Todo esto está contado en el relato. Entonces el padre judío dice que no, y es la palabra que utiliza. Tú eres un pelagatos, así que arranque y se va de aquí. Entonces él entra en profunda tristeza porque está enamorado y se va llorando y abandona. Todo ocurre en la ciudad de Caracas. Ese sí ocurre en Caracas. Bueno, no dice que es Caracas, pero uno sospecha por la descripción que da del ambiente. Llega hacia el extrarradio de la ciudad donde pasa el río, que debe ser el río Guaire, y bueno, está llorando allí y se le aparece un personaje. Y le dice, ¿qué te pasa? Y entonces él le cuenta, y dice, sí, ya yo he vivido eso. Y de pronto hace como un pase mágico y el tipo queda inconsciente. Y cuando despierta, se da cuenta de que tiene una bolsa de oro. Y lo más curioso es que la bolsa de oro no tiene fondo, o sea, él va gastando y se hace rico, pues. Se hace rico, pero no se da cuenta que cuando llega a la ciudad, bueno, él se transforma en un tipo millonario, desdeña a la chica. De hecho, va a la casa a decirle que él no quiere nada con ella y el padre lo ve y le reclama y él se enfurece y cuando se enfurece en la frente le aparece un brillo como de una estrella y entonces el judío ve eso y le da un infarto y muere. Resulta que este sello maldito, ese era el sello maldito que él tenía, él se hizo muy famoso pero casi no salía porque cuando se enfurecía le aparecía el sello, entonces la gente sabía que estaba maldito. Hay una parte del cuento, evidentemente, que habla de las bondades de la iglesia, de mantener una buena moralidad, que no hay que ser envidioso, hasta que él después pierde eso. Pero ya Calcaño
escribía cuentos fantásticos, utilizando el esquema romántico. Entonces, había novelistas y cuentistas en el siglo XIX románticos que durante mucho tiempo estuvieron ocultos porque la crítica histórica no los tomaba en cuenta, pero Calcaño escribió novelas, algunas, insisto, de raigambre histórica, y le cito otro ejemplo, y Eduardo Blanco, que todo el mundo conoce a Eduardo Blanco en Venezuela, porque en 1881 se le ocurrió escribir unos cuadros históricos, ojo. Muchos críticos, colegas dicen que esa es una novela. Eso no es una novela. Son cuadros históricos escritos imitando un poco la estrategia lírica de las epopeyas. Entonces, publica en 1881 los primeros cuadros de Venezuela heroica, y eso se transforma en casi que en un texto que funda la nacionalidad, porque Venezuela heroica es la que le sirve luego a los pintores nacionalistas venezolanos de la época para pintar el techo del Capitolio Nacional, la batalla de Carabobo. Eso viene de Venezuela heroica. Y Eduardo Blanco se hizo tan famoso que en el año 1912 lo coronaron en el Teatro Municipal, que era un teatro muy famoso de la época. Entonces, Eduardo Blanco escribió narrativa romántica, y algunas con visos fantásticos, como por ejemplo la novela Vanitas Vanitatum, por ejemplo, la novela Una noche en Ferrara o La penitente de los teatinos, que es otra novela. Una es del 74, 1874, la otra es de 1875. Y así se escribió un cuento fantástico muy famoso, que es el que recogen casi todas las antologías de literatura fantástica latinoamericana, y cuando tocan Venezuela en ese periodo aparece el número 111, una noche de teatro, ocurre en un teatro. Bueno, él después se va a convertir en un autor importante, pero es por Venezuela heroica, porque luego del 81 él siguió alimentando esos cuadros épicos hasta que muere, y ya queda la edición definitiva, que es la que todos los venezolanos hemos leído, los venezolanos que vamos a la escuela, claro. Entonces, fíjense, hubo una narrativa romántica, pero no ambientada en Venezuela. Casos muy esporádicos. La novela Vanita Vanitatum parece que ocurre en Caracas, porque ahí los personajes saltan, bueno, no saltan, atraviesan, aunque es fantástica, ¿no? Pasan cosas fantásticas. Atraviesan un puente, y uno intuye que es un puente que había en Caracas, que conectaba en la parte norte del río Guaire, que es el río que atraviesa Caracas, con la parte sur. Y entonces en la parte sur es donde está la mansión donde ocurren los acontecimientos. Pero luego, ¿qué ocurre? Que esta narrativa romántica soterrada, obliterada, escondida, que nadie conocía, bueno, muchos años después, ya en el siglo XX, es cuando se comienza a rescatar. Pero esta historia continúa, y luego realmente la narrativa venezolana va a tener mayor vistosidad y va a ser reconocida como un elemento cultural importante ya en el contexto del modernismo. Cuando llega el modernismo, en 1888, según la publicación de Azul de Rubén Darío, aunque antes había habido antecedentes como Gutiérrez Nájera, el propio Martí tenía elementos modernistas, ya era un modernista. En Venezuela, el modernismo va a tener un representante importantísimo, que fue nuestro primer escritor internacional, el autor de una novela publicada en 1901 que se llama Ídolos Rotos. Manuel Díaz Rodríguez es su nombre. Manuel Díaz Rodríguez comienza publicando textos de viaje, sensaciones de viajes, de mis romerías, y luego ya salta y entra propiamente a escribir cuentos. El primer libro de cuentos propiamente tal, es decir, un libro concebido como un libro orgánico de puros cuentos, lo publica él en el año 1896. Se llama Confidencias de Psiquis. Ese libro ya abre la posibilidad de escribir un tipo de narrativa que se aparta por completo con todo lo que he contado antes. Se aparta del costumbrismo, se aparta del cuento romántico, ya es un cuento, aunque esos cuentos ninguno ocurre en Venezuela, pero son cuentos bien concebidos. De hecho, el libro es orgánico,
porque es un libro de 6 cuentos, pero que están integrados sobre la base de algunas manifestaciones psicológicas y a veces que rayan lo morboso y que les ocurren a esos personajes. Son 6 cuentos. Confidencia de Siki. Él, además, ha sido visto, pero esto ocurrió en el contexto del modernismo latinoamericano, ha sido visto como el primer autor que se tomó el ejercicio de la escritura creativa como una profesión. Pero eso, insisto, eso ocurrió con Rubén Darío, con Gómez Carrillo, con todos los autores que en el modernismo se manifestaron. Porque, como ha explicado Ángel Rama, Gutiérrez Girardot, ya lo saben, como han explicado quienes se han ocupado del periodo, efectivamente en ese momento la expansión del capitalismo hizo que los autores se transformaran también en una suerte de productores. Entonces, ¿cuál era su producto? Cuentos, novelas, y sobre todo textos para poder sobrevivir que mandaban a la prensa, a revistas, como por ejemplo a la revista El Cojo Ilustrado, que en Venezuela fue muy importante, una revista que permitió la publicación de muchos cuentos desde 1892 hasta 1915, que es cuando la revista deja de aparecer. Aparecía cada 15 días, pero antes después del Cojo, en el 94, pero duró solo un año, apareció otra revista que se llamaba Cosmópolis, 1894. Y esa revista tiene la particularidad de que sí era una revista dedicada al modernismo, a todas las manifestaciones del modernismo, al contrario del Cojo Ilustrado, que publicaba textos modernistas, pero también publicaba costumbrismo, también publicaba cuentos románticos, publicaba una paleta más amplia de manifestaciones narrativas. En cambio, Cosmópolis, que, insisto, duró un año, de 1894 a 1895, era una revista eminentemente modernista. Y es importante para la historia de Venezuela y respecto de la narrativa, porque en Cosmópolis se agruparon 3 escritores importantes de esta historia, que fueron Luis Manuel Urbaneja Achel-Pol, Pedro César Dominici y Pedro Emilio Coll. Pedro Emilio Coll es uno de los autores de uno de los cuentos más famosos de la narrativa venezolana, que es El diente roto. Un cuento breve, pero que, bueno, ha marcado todo un periodo de la narrativa venezolana. En Cosmópolis, además, eran modernistas, es decir, ellos asumieron la estética del modernismo, de escribir una prosa muy plástica, musical, que involucrara también algunos aspectos que aproximaran esta prosa a la estatuaria, por ejemplo, y los temas rescataban motivos, ya lo saben, motivos clásicos o greco-romanos. Ese modernismo permitió entonces echar las bases del funcionamiento del cuento, pero Urbaneja Achel-Pol, que empezó allí en Cosmópolis, cuando desaparece Cosmópolis, pues sigue publicando cuentos en El Cojo Ilustrado. Y ya en Cosmópolis, él, en el año 1895, había publicado 2 reflexiones, 2 ensayos, donde explicaba, 1895, la necesidad de una literatura nacional, porque desde 1890 era una discusión que adquirió mucha proyección en Venezuela, porque en 1890 se publicó la novela que se considera la novela que inaugura la narrativa nacional, que es una novela seminovela, la llamaba su autor, Manuel Vicente Romero García es el autor. La novela se llama Peonía, una novela saturada de unas ideas que venían circulando por toda América Latina, pero que venían de Francia y entraron a América Latina, que son las ideas del positivismo, ese movimiento filosófico que tuvo varias líneas de expresión y que de algún modo, en el caso venezolano, ordenó los estudios generales
la etnología, por ejemplo, la sociología, evidentemente, que está en la base también de cuando se crea el positivismo en Francia, la literatura, hacer una historia literaria, todo eso está allí en esa novela, pero es una novela que desde el punto de vista estético tiene algunas debilidades, pero tenía una cosa interesante, que fue lo que más marcó a los críticos que evaluaron y pusieron a la novela en una suerte de pedestal, y es que logra calcar el lenguaje oral de los campesinos venezolanos. Y por otro lado, introduce elementos de la cultura popular del llano y también un elemento importantísimo que es el paisaje. 1890. Peonía, en el 95, Urbaneja publica este par de textos y después Urbaneja se va a convertir en el padre del criollismo, pero ya voy a llegar allí. ¿Qué ocurre? Que Peonía aglutina una serie de problemas relacionados con la literatura nacional, pero esa discusión no comenzó solo con Peonía, ya venía circulando en Venezuela en obras anteriores, como en las obras, por ejemplo, de Tomás Michelena, o en una novela que se ha puesto siempre en discusión si es la primera novela venezolana. La primera novela venezolana en el sentido, porque ya saben que Los Mártires es la primera novela escrita por un venezolano, pero cuando se dice la novela venezolana, tiene que ver con el hecho de que es la primera novela donde se habla del paisaje, de la cultura popular, se calca el modo de hablar de los campesinos del llano. ¿Por qué del llano? Porque el llano se convirtió en Venezuela en una suerte de grial de la idiosincrasia, de lo que somos los venezolanos. El llanero simboliza casi que el venezolano puro en esa época. ¿Ok? Porque un andino dirá que es otra cosa, un caraqueño dirá otra, y un oriental que vive, no sé, en la punta ya más extrema de Venezuela, en Guiria, por allá, pensará otro asunto. Pero es verdad que el llano, la cultura del llano, se transformó en un rasgo casi que idiosincrásico. Bueno, el alma llanera, que es el segundo himno de Venezuela, tiene un verso que dice: yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. El Arauca y el Arauca vibrador es una zona del llano venezolano, pero adentro, ya casi que en la frontera con Colombia, donde también hay llano, por cierto. El hecho es que esta discusión de lo nacional va a ser eh, muy polémica en Venezuela porque se discute, decía, hay una novela anterior que es Zárate, escrita ¿por quién? Por el romántico Eduardo Blanco. Zárate ya tenía elementos que venían de lo que luego sería un rasgo de la narrativa nacional, que es el paisaje, pero además tenía un personaje muy romántico que era una suerte de Robin Hood que robaba a los ricos y le daba dinero a los pobres, y esto ocurría en los valles de Aragua, una zona de Venezuela, del centro de Venezuela. Se ha discutido siempre si esta opionía es la primera. Eso no nos importa. El hecho es que en este contexto, cuando llega el modernismo echa las bases para una escritura mucho más profesional, por un lado, y crea ese fenómeno que se llamó el criollismo, porque el criollismo no es un movimiento literario. El criollismo es un desgajamiento del cuento modernista, que el cuento modernista ya no tiene digresiones, tiene un personaje, el modernista, ya saben, Díaz Rodríguez es el artífice de esto. El cuento modernista tiene un personaje, tiene una historia bien delimitada, un lenguaje que funciona, un nudo, un desarrollo, un desenlace, cuento clásico, pues, un cuento propiamente tal que seguía las pautas de lo que Edgar Allan Poe había predicado cuando hablaba de los cuentos de Nathaniel Hawthorne en Estados Unidos. Entonces, el modernismo echa las bases para la profesionalización, digamos, como dicen los críticos culturalistas, de la escritura de relatos. Pero Urbaneja, Paul, que venía del Cosmópolis, que ya dije que era una revista completamente modernista, se da cuenta de que utilizando la estructura del cuento modernista, si tú le cambiabas la ubicación y el tema, hacía un cuento venezolano, y es lo que comenzó a hacer. Uno de los cuentos también más importantes de la tradición literaria venezolana es Ovejón.
No se sabe si se publicó en 1908. El hecho es que la fecha más o menos probable que se da es la de 1914. Ovejón es un cuento que está propiamente en la línea de una narrativa nacional. Un personaje popular que va por los caminos ayudando a la gente pobre, una suerte de guerra de guerrilla. Viene de una montonera, una ambientación en los valles de Aragua, en un pueblo de Aragua, palabras que tienen que ver con la cultura venezolana, como arepa. Por ejemplo, aparece allí un sol venezolano, que era una moneda de aquellos tiempos, y toda la parafernalia idiosincrásica. Bueno, Urbaneja se convierte en el padre del criollismo porque en adelante comienza a hacer cuentos. Antes de llegar a Ovejón, que existió, era un personaje popular que puede ser que sea el mismo que aparece en la novela Zárate de Eduardo Blanco, pero sin duda que es el mismo que aparece en la novela de 1890 de Daniel Muñoz, que se llama Ovejón, justamente. Entonces, Urbaneja escribe muchos cuentos montados en este sentido y al mismo tiempo rescata situaciones, pero de manera ficcional, que estaban ocurriendo en la cultura y en la política venezolana, como Alma y Huella, por ejemplo, como UPA, Pantaleón, UPA, así se llama el cuento, que habla de las montoneras. En Alma y Huella habla de ciertas montoneras, ciertas guerras de guerrillas que ocurrían, o un cuento maravilloso que se llama Las hazañas de Chango, Carpio y Siete Cueros, que son una suerte de maleantes que van por los campos buscando comida, cómo vivir, porque ellos eran parte de esas alzadas que se hacían de una gesta revolucionaria que perdió. Entonces, claro, los soldados que perdían, que fue un tema muy importante en la narrativa venezolana del siglo XIX, los soldados que perdían se metían en una revolución y la revolución no triunfaba, una montonera, como la llamaban, bueno, no les quedaba más que ir robando gallinas y frutas y sembradíos por los caminos. Bueno, Urbaneja es el padre del criollismo por eso, pero lo que hace Urbaneja es escribir cuentos modernistas, estructuras modernistas, cuentos modernos, pero con tema venezolano. Fíjense, esto es lo que corresponde al siglo XIX, pero hay que hablar de Díaz Rodríguez, porque Díaz Rodríguez es el que echa esas bases. Se convierte en el primer escritor internacional, porque cuando usted revisa los manuales más clásicos del modernismo latinoamericano, se dará cuenta de que el poeta modernista por antonomasia es Rubén Darío. El ensayista, José Enrique Rodó, y el narrador, Manuel Díaz Rodríguez, el venezolano. Publicó solo tres novelas, tres. Ídolos Rotos, de 1901, de 1902, una de sus novelas más fascinantes, que es Sangre Patricia, y una última novela ya en el año 1922. Algunos dicen que rindiendo tributo por necesidad del medio ambiente al criollismo, que es la novela Peregrina o El Pozo Encantado, así se llama esa novela. Lo importante es que Díaz Rodríguez reflexionó incluso sobre el trabajo creativo. Llegó a producir ensayos donde reflexionaba sobre el alcance, la función, la necesidad de escribir cierta narrativa y al mismo tiempo tratando de explicar su lugar en el mundo como narrador a través de esos ensayos. Entonces, el lugar de Díaz Rodríguez no hay que desdeñarlo, nunca. Durante mucho tiempo se le desdeñó porque todo hay que decirlo, él fue un funcionario importante de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Pero el libro de cuentos de 1896 que mencioné, Confidencia de Psiquis, y luego el libro de cuentos de 1899, Cuentos de Color, están entre las mejores producciones de por esos años. Por esos mismos años surge Rufino Blanco Fombona, que comenzó siendo modernista y después se pasó para el criollismo y también produjo ya novelas y cuentos dentro del ámbito del criollismo. El modernismo entonces profesionaliza al escritor,
seguimos esta historia, ¿verdad? Que empieza en el siglo XIX y luego ya comienza a sospecharse que van a entrar cambios en el modo de hacer narrativa. Hay un interreno entre el final de la producción o antes de la publicación del año 22 de Peregrino al Pozo Encantado, digamos como para tomar la muerte de Darío, de Rubén Darío como una fecha clave. Desde 1916 en adelante empieza a haber otros cambios en la concepción de la literatura y en Venezuela, por supuesto que llegaron algunas de estas ideas, con todo y que Venezuela estaba bajo la feroz dictadura, ya lo dije, de don Vicente Gómez. Empezaron a llegar ideas y empezaron a cuestionarse el modo como se venía haciendo la narrativa. Un investigador martiniqueño, pero que ha publicado o publicó crítica literaria sobre Venezuela, Maurice Belros, tiene un libro que se llama La época del modernismo en Venezuela, donde él acuña, pero también creo que lo había dicho antes José Ramón Medina, acuña la expresión narrativa posmoderna, pero cuidado, no tiene nada que ver con el posmodernismo este filosófico que conocemos, no. Él habla de una narrativa que se publica posterior al auge del modernismo y anterior a la vanguardia. Otros quieren verlo como prevanguardia. El hecho es que en ese lapso se produce, por supuesto, ya el auge del criollismo de Urbaneja, pero también se producen las novelas, o una de las primeras novelas en 1907 de Rufino Blanco Fombona, y comienza también a publicar un autor venezolano que va a tener cierta repercusión en lo que preguntaba María José, en el realismo, en el naturalismo, que es José Rafael Pocaterra. Pocaterra publicó muchas novelas que tenían cierto sesgo sociológico, pero bien trabajada. Pero va a ser en el cuento que él, curiosamente, tenía casi que como Solaz. Va a ser en el cuento donde realmente dejó una lección de magisterio. Los cuentos siempre los aglutinó, lo fue también publicando poco a poco hasta el año 55 cuando muere y ya queda la edición definitiva. Agrupó los cuentos bajo el nombre de cuentos grotescos. Y en esos cuentos él, en algunos incluso, se permitía hacer metaficción, como por ejemplo el relato que se llama Como en un cuento, por ejemplo. Eh, Reflexiona no solamente sobre lo metaficcional, sino que hace incursiones, digamos, de carácter psicológico que ya habían aparecido, por supuesto, en la narrativa de Díaz Rodríguez, pero aquí desde una perspectiva mucho más arraigada a ciertos comportamientos que a veces rayaban lo morboso en el mal sentido. Quiero decir, que eran personajes que se comportaban de manera no tan natural o como uno cree que se debería comportar una persona. Claro, esos son personajes, como en un cuento que se llama Los Comemuertos, por ejemplo. Tiene también un cuento muy famoso, tiene dos muy famosos en la cultura venezolana. Uno se llama La Isla Tina, que es la historia de una maestra que era golpeada por su hermano alcohólico, y otro que se llama De cómo Panchito Mandefua cenó, perdón, con el niño Jesús, que algún colega, no lo he comprobado, que algún colega decía que ese es el primer atropello, o sea, accidente de coche, como dicen acá, que se ve en la literatura venezolana, porque a Panchito lo atropella un coche, atropella un carro, como decimos en Venezuela. El hecho es que Pocaterra desarrolla una narrativa vinculada con el naturalismo y con el naturalismo y con el realismo, pero ya decía que había antecedentes que uno puede capturar en la obra de Gil Fortul, que fue un historiador, pero que escribió tres novelas donde tú ves que eso ya estaba allí vibrando. Luego, a partir de 1909, comienza a publicar en la prensa Rómulo Gallegos ensayos. Primero ensayo. Comienza a publicar ensayos. Este año, por cierto, que valga la acotación, este año se conmemoran 100 años de La Trepadora. Hace 100 años se publicó La Trepadora, una novela de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos empieza a publicar ensayos.
en la prensa, 1909. Ya en 1905, otro de sus compañeros que se convirtió en un gran cuentista, pero está por completo olvidado, también hacía novelas breves, Julio Horacio Rosales, que fue parte del grupo al cual perteneció Gallegos, también ya estaba publicando. Gallegos, Rosales todavía se mantenía en el modernismo, pero Gallegos comienza a publicar cuentos y un primer cuento lo publica en el Cojo Ilustrado. El cuento hoy día se llama Sol de Antaño. Es el primer cuento que publica Rómulo Gallegos. Después le cambió el nombre, el cuento se llama Hoy día Sol de Antaño, pero antes lo había titulado Las Rosas, así se llamaba originalmente. Ahí comienza la carrera narrativa de Rómulo Gallego y comienza a publicar cuentos primero hasta que salta a la novela. Después del año 1922, Rómulo Gallegos ya no publicó más cuentos, solo se conocen de él y están totalmente trabajados, antologados, miles de veces publicados, son 33 cuentos. Luego se dedicó a la novela y en la novela encontró un filón por intuitivo. Todavía uno lee hoy, Gallego fue muy denostado en una época en Venezuela. Porque su magisterio fue tan aplastante que le hizo sombra a todos los que venían detrás. Pero le hizo sombra también porque los que venían detrás a lo mejor no se empeñaban en otra cosa. Todavía no hemos llegado a la vanguardia. Fíjense, estamos en 1909, Gallego empieza a publicar, luego en el año 1910 aparece el primer cuento. Bueno, descubre la novela, publica una primera novela que se llama El último solar en el año 1920. Después le cambia el nombre, que es la que conocemos como Reinaldo Solar, y comienza a explorar Gallegos en su novelística. Él tenía un proyecto, así como Díaz Rodríguez tenía un proyecto poético vinculado con el modernismo, es decir, hacer del cuento y de la novela una obra de arte y hablar del arte en las obras, que es lo que hace Ídolos Rotos. Por ejemplo, Gallegos tenía el proyecto de novelar todo el país, porque el país es un mosaico de manifestaciones culturales. Entonces él pensaba hacer una novela de la selva, la hizo, una novela de los negros, la hizo, una novela del llano, que fue la que realmente lo catapultó, lo sacó del anonimato y completó más o menos ese proyecto, aunque tiene una novela que se verifica en Cuba. Bueno, Gallegos publica El último solar, Reinaldo Solar, publica La trepadora y luego en el año 29 publica Doña Bárbara. Y Doña Bárbara, ¿por qué se convierte en una obra medular en la tradición narrativa venezolana y en la cultura venezolana? Recordarán que les hablé del llanero hace un rato. Bueno, porque él logra captar la condición simbólica, el arquetipo del llanero a través de una figura mitificada, si quieren, que es Doña Bárbara, y cristaliza una manera de entender el país y produce al mismo tiempo una pieza narrativa que estaba en sintonía con otros dos autores distintos de otros países, como era Ricardo Guidaldes en la Argentina, con Don Segundo Sombra, y en Colombia, José Eustacio Rivera con La Vorágine. Es lo que se llama la novela de la tierra. Y esos tres autores instruyeron crearon, fundaron un modo de hacer narrativa y de entender cada uno de sus contextos. Bueno, Gallegos publica Doña Bárbara y Doña Bárbara se ha dicho, Doña Bárbara se han escrito ríos de tinta, ya lo saben, océanos, mares de tinta. Es siempre muy poco lo que uno diga de Doña Bárbara porque efectivamente logra captar un símbolo que es el símbolo de una manera del ser venezolano. Digo de una manera porque evidentemente hay otras cosas en el propio país, pero Doña Bárbara echó las bases por segunda vez internacional a uno de nuestros escritores, que es Gallegos. Primero Díaz Rodríguez, después Gallegos. En adelante ya va a venir la vanguardia, pero Gallegos
está produciendo, se convierte en un monstruo de la literatura, un monstruo que, bueno, que todo lo baña y lo contamina, pero por allí, por esa zona, en el año 24, ya había publicado también Ifigenia, la novela Ifigenia, ya se había publicado, que es la novela de Teresa de la Parra, que el año pasado cumplió 100 años de haber obtenido el premio de los escritores hispanoamericanos en Francia. Fíjense, si uno examina y hace una comparación entre Doña Bárbara, lo que es la novela Doña Bárbara, y la novela de Teresa de la Parra, hay diferencias. De hecho, yo soy de los que estoy de acuerdo con la tesis de Miguel Gómez, mi colega, que dice que estoy de acuerdo, que efectivamente hay una relación estrechísima entre Ifigenia, esto sin desmerecer la novela tiene sus bondades, pero hay una estrechísima relación entre Ifigenia y la novela de Díaz Rodríguez y de los Rotos. El nombre de los personajes, de algunos personajes, es una novela modernista, no es propiamente una novela vanguardista. Y esto lo digo porque algunos manuales y algunos críticos del pasado señalaban como vanguardista la novela de Teresa de la Parra y no era tan así. El hecho es que es la época de Gallegos y de Teresa de la Parra. Gallegos se convierte entonces en un autor muy, muy importante, un autor que va a marcar, ya repito, una época y luego vamos a ir llegando, o van a ir llegando a Venezuela, las primicias de la vanguardia, porque ya en el año 1925, en el año 24 incluso, Blas Millán, un seudónimo de Manuel Guillermo Díaz, firmaba como Blas Millán, ya él comienza a escribir cuentos, se llama La radiografía, no, Cuentos frívolos, se llama el primer libro, Cuentos frívolos. El segundo se llama Otros cuentos frívolos y hay un tercer libro que se llama La radiografía y otros relatos. La radiografía, 1925. Es decir, allí ya hay una postura vinculada con la técnica que en Venezuela se conoció muy temprano, digamos los manifiestos que tenían que ver con la valoración de la técnica, porque en 1909 apareció en el Cojo Ilustrado, apareció publicado el manifiesto de Marinetti. Entonces ya había como un conocimiento de que estaba pasando algo que tenía que ver con la vanguardia. Pero ya en el año 17, más atrás, en el Universal, un periódico de Caracas, Julio Garmendia, que sí llegó a practicar cierto tipo de vanguardia, ya estaba publicando cuentos que desvirtuaban el fenómeno fantástico en el sentido de que ya no producía miedo como se suponía que tenía que producir un cuento fantástico canónico, sobre todo lo que se practicaba en el siglo XIX dentro de la estela de Edgar Allan Poe y en el caso del Cono Sur, por ejemplo, Horacio Quiroga, por citar dos autores emblemáticos. Entonces ya empieza a llegar los fluvios, digamos, de la vanguardia. Ya en el año 28 se publica, 1928, se publica el primer libro de cuentos de Arturo Uslar Pietri, donde hay, no todo el libro es vanguardista, pero donde hay algunos elementos vanguardistas. Pero de esta historia les seguiré contando mañana, porque mañana ya les contaré cómo fue la vanguardia realmente, qué ocurrió y qué vino después hasta llegar al final del siglo XX para entrar en lo medular de este curso, que es la narrativa venezolana de este momento. Preguntas, inquietudes. ¿Puede explicar un poco más la teoría de la relación directa entre ídolos protos e Ifigenia, que no me queda muy claro? Muy bien. Miguel Gómez, que es un investigador venezolano radicado en los Estados Unidos, estudió minuciosamente los vínculos entre Ifigenia, que se publicó en el año 24, o se supone que se publicó en el año 24. Digo, se supone porque hay gente que dice que no, que fue en el 25. Bueno, pero esa discusión no la vamos a dirimir aquí y no es el sentido del curso. Él compara en la estructura y los personajes y las motivaciones y hasta el lenguaje que aparece en Ifigenia, lo compara con Ídolos Rotos y las semejanzas son abismales. Da la impresión, es la tesis
que él pone a circular y que yo suscribo, porque te das cuenta, da la impresión de que más que vinculada con la vanguardia, la novela Ifigenia tiene más bien un vínculo con una de las grandes novelas modernistas venezolanas que es Ídolos Rotos, porque en Ídolos Rotos ocurren cosas parecidas a lo que se cuenta en Ifigenia. Alberto Soria es el protagonista de la novela de Díaz Rodríguez, María Eugenia Alonso, la de Ifigenia, pero hay nombres como el tío Juan, tío Pancho, perdón, que se van repitiendo, o situaciones muy semejantes, y el uso del lenguaje es obvio. Esto lo tiene recogido, está en internet, lo pueden bajar, lo tiene recogido en un texto que apareció publicado en una revista, probablemente después lo recogió en alguno de sus libros, pero es impresionante y yo creo que es verdad, porque la propia Teresa de la Parra, luego, cuando Teresa de la Parra va a Colombia a dictar 3 conferencias, a donde la invitaron a hablar, y ella fue a hablar de el papel de la mujer en la guerra de independencia, ella misma llega a decirlo. No dice, no habla de Díaz Rodríguez, pero su ideología conservadora, muy conservadora en algunos casos, deja entrever que efectivamente de vanguardista tenía poco, sobre todo en esa novela. Y si más aún revisas la novela del 29, Memorias de Mama Blanca, hay mucho más. De hecho, hay estudios que señalan que lo que pretendía Teresa de la Parra con Ifigenia, desde el punto de vista ideológico, ideológico estético, con Ifigenia y con Memoria de Mama Blanca, era rescatar una época de Venezuela un tanto conservadora, unos ideales que se habían perdido. ¿Cuándo? En la guerra de independencia. Lo mismo se le atribuye a Pucaterra. Es decir, a lo mejor estas son cosas inconscientes que los autores cuando se ponen a escribir, digamos, no toman en cuenta en el momento, pero cuando tú revisas y estudias al autor y las obras, te das cuenta de que sí, las similitudes son, como ha demostrado Miguel Gómez, muy cercanas. Hay una pregunta aquí en el chat de Ainara Mantelín que dice, la narrativa posmoderna de Gallegos, Giraldes y Rivera podría considerarse un acto continental para definir la sociología de las naciones. ¿Por qué la coincidencia? Cuando se produce el boom de la narrativa latinoamericana, Carlos Fuentes publica un libro donde evalúa lo que él consideraba que era esa narrativa. Y todo el primer capítulo está dedicado a la novela de la tierra, así se llama, la novela de la tierra. En efecto, Rivera y Gallegos logran aglutinar una suerte de idea que venía circulando de finales del siglo XIX, que era el establecimiento primero de las novelas o de la narrativa nacional y luego la construcción de un imaginario latinoamericano. Y lo logran. ¿Por qué? Porque era una sociedad todavía, por esa fecha, América Latina era una sociedad muy vinculada al sistema de producción agrícola, a la naturaleza, y eso lo heredamos desde el punto de vista de la narrativa del siglo XIX. En efecto, si hay una manifestación, digamos, aglutinante que quería hacer ver que América Latina era así. Evidentemente es una postura. Lo mismo pasó con el boom. Cuando se produce el boom de la narrativa latinoamericana, cualquier europeo que leyese esa literatura, y hay muchos estudios sobre eso, pensaba que en América Latina todos comíamos tierra, como hace el personaje de Cien Años de Soledad, o que una chica como, creo que se llamaba Remedios la Bella, no me acuerdo, la que sale, muere y sale como al cielo, o todos creían, algunos creían bueno, que América Latina era esa imagen, y no, porque miren, pongo un caso venezolano, cuando se publica en el 67, se publica Cien Años de Soledad, y en el 68 se publica País Portátil, que es una novela totalmente urbana, una novela que también tiene pasajes que vinculan al personaje con la tierra, sobre todo con los Andes venezolanos, pero es una ciudad apocalíptica, como la llamó el propio García Márquez cuando vivió en Venezuela, como Caracas. Entonces, claro, es una, eh,
una derivación o una consecuencia cuando se produce la aparición de una modalidad que tiene mucha salida, mucha cabida. Entonces, claro, la novela de la Tierra marcó una época. Repito, Carlos Fuentes la valora y dice, bueno, parte de esto nosotros lo heredamos, pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que ya en los años 60, en el boom, se apropiaron de todos los instrumentos que habían llegado con la vanguardia histórica, que es esto que les dije, por ejemplo, de Blas Millán, de Uslar, que mañana lo contaré. Por ahí va el asunto. Dígame. El libro de cuentos de Blas Beatriz se refiere a Barrabás. Sí, Barrabás y otro relato. Barrabás y otro relato, que es un libro que tiene textos totalmente modernistas como Sumurrug, pero tiene un cuento que es Barrabás, que es un cuento que tiene rasgos modernistas por el tema. El tema es modernista. Tiene otro cuento, no recuerdo, creo que Entre la Guerra, creo que se llama, que está ambientada está ambientado, perdón, en la Primera Guerra Mundial. Entonces hay algo de cinematográfico. Ya veremos que incluso hay mucho de cinematográfico y surrealista en la primera novela de Urgar. Entonces, claro, si me refería a Barrabás y otro relato. Que, perdón, ya le doy la palabra, que lo digo porque hay muchos críticos que incluyen Barrabás como un libro totalmente modernista y no lo es. Dígame. Bueno, hablando también de Blas Pietri y mencionó también Letras y Hombres de Venezuela, él allí habla de, o bueno, incluye un término que es el mal de los criollos europeizantes. No sé si... El mal de los criollos europeizantes. No recuerdo esa frase, la verdad, claro, mi memoria no es infalible, ni nada por el estilo. Y que ella quería ser muy intimista, eso sí lo recuerdo. No sé si, bueno, de hecho quería preguntarle por lo mismo, porque no sabía muy bien a qué se refiere. Puedo intuirlo, pero... Pero cuando él habla de Teresa de la Parra, recuerdo que él dice que es una narrativa muy intimista, muy femenina, de una chica que se vuelca sobre sus propias motivaciones, su sentimentalidad, pero que claro, que tiene ciertas inquietudes, que logra más o menos explorar, pero que al final no lo logra porque termina sacrificándose. Pero esa frase en particular, la verdad, no la recuerdo, pero la buscaré. Está en el capítulo, dice, en el texto dedicado a Tercera Parte. No la recuerdo, pero tarea. ¿Y otra cosa? Bueno, entonces seguimos mañana, ¿no? Mañana a las 4, nuevamente acá, nos vemos y continuamos esta pequeña historia que culmina mañana y ya el miércoles entramos a una historia más cercana. Dígame. Sobre la evaluación del curso. Ah, no, yo no lo sé. Me entero. Bueno, nada, si no mañana, Trabajo, hay que hacer un trabajo, algo, no lo pero sabía. hay que hacer lo que usted quiera. Pero hay que evaluar el curso para los chicos del máster de alguna manera. Ah, bueno, muy bien. Mañana les digo cómo los voy a evaluar. Menos mal que no es un taller de narrativa. Digo, No. no lo sabía, no me lo dijo Bruña, pero bueno, Sí, bueno. perfecto. Alguna cosa hacen. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Mañana los veo. Y a los que están por ahí por conectados también.